Ríos del Perú. Ríos del Perú. La majestuosidad de la imagen nos muestra un río importantísimo, de características muy importantes con respecto al paisaje amazónico. ¿Ya? Vamos a iniciar con esta primera parte, que para mí el cuadrito es determinante. Para mí este cuadrito es determinante. Ver las características, compararlas con otras cuencas, eso es muy importante. ¿Ya? Ríos del Perú. ¿Ya? Te muestro un mapa, ¿ya? Un mapa de lo que está representando, ¿ya? El territorio peruano, ¿no? Con las tres cuencas, podríamos decir, más importantes, con las tres regiones hidrográficas más importantes. ¿Sí? Por aquí tenemos a la vertiente del Pacífico, muchos le llaman río de la costa también, ¿sí? Muchos le llaman río de la costa. Hay 53 cuencas hidrográficas, ¿ya? Y 62 unidades hidrográficas. Yo te lo voy a explicar ahora, no te lo voy a explicar, ¿ya? La superficie que representa es el 21% aproximadamente. ¿Correcto? ¿Sí? Pero aquí tenemos a la vertiente del Atlántico, o cuenca del Amazonas, lo vas a encontrar de esa manera, ríos amazónicos también, que cuenta con 45 cuencas hidrográficas y 84 unidades hidrográficas. ¿Ya? Por cultura general sabemos, a simple vista nos damos cuenta que es el espacio más amplio, ¿no? Ya que representa 74% aproximadamente. Es bastante. Y finalmente la olla del Titicaca, que tiene 9 cuencas hidrográficas y 13 unidades hidrográficas, ¿no? 5% de la superficie terrestre, de la superficie de nuestro territorio. ¿Sí? Entonces, profe, cuando me dicen cuencas hidrográficas y unidades hidrográficas, ¿no? Las unidades hidrográficas son los ríos, ¿ya? De manera particular, de manera singular. ¿Ya? Para hacerlo más entendible, la magia de Calvo aparece por aquí, vamos a explicarlo. Yo tengo la cordillera de los Andes, ¿ya? Vamos a tratar de plasmar por aquí la cordillera de los Andes. ¿Ya? Por aquí podríamos encontrar un río tal, vamos a ponerle río A, de Alianza Lima, que hemos ganado. ¿Sí? Por aquí ponemos río B, ¿sí? Y que la confluencia de estos ríos va a formar un río principal. ¿Ya? Vamos a ponerle río C, ¿correcto? Pero nos damos cuenta más adelante en el transcurso, de que podrían aparecer otros ríos, mira. Por aquí podría aparecer un río, ¿sí? Y por la flechita claramente indica que le está aportando agua, vamos a ponerle río D. Y por aquí más abajo un río que sale del principal, ¿no? Vamos a ponerle río E. ¿Ya? La explicación es bastante fácil, ¿ya? Bastante fácil. Esta es una unidad hidrográfica. Esta es una unidad hidrográfica. Esta es otra unidad hidrográfica, otra unidad hidrográfica y otra unidad hidrográfica. Yo puedo encontrar varias unidades hidrográficas, ¿ya? Pero si hablo de manera general, todo esto corresponde a una cuenca. Y por lo general, tiene el nombre del río principal. Me dejo entender cuando hablamos de cuencas hidrográficas y de unidades hidrográficas. ¿Se entiende la explicación, jóvenes? Jóvenes, ¿se entiende la explicación? Sí, profe. Sí. Ya. Muy bien, ya está. Por aquí la pregunta me dice, ¿no? Profe, las cuencas es el origen del río, ¿no? Como del Huascarán o un lago. Hablar del origen de un río, ¿ya? Es el génesis, ¿no? Esa corriente de agua. Y puede haber de varias maneras. Un río se puede originar a partir de un lago, a partir de un río. Por ejemplo, mira, el río E está originando a partir de este río principal. Eso sería origen fluvial. Cuando un río se origina de otro río, origen fluvial.
Puede ser, y aquí le voy a agregar a la imagen para que sea bastante didáctico y entendible, ¿ya? Puede que el río A sea originado de un lago, mira. Eso sería origen lacustre, ¿ya? Puede que el río B se origina por el derretimiento de este nevado, origen niveo. Por aquí ves un glaciar, ¿no? Se empieza a derretir, también origen glaciar. O sea, el origen de un río puede ser de varias maneras. Creo que eso es entendible. La cuenca, maestro, la cuenca es todo lo que yo voy a sombrear. Ahí está. Si con esto no me entiendes, la verdad que yo me voy a preocupar. ¿Ya? La cuenca es todo el área que estoy sombreando. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Se entiende? Cuando se habla de origen de un río y de la cuenca, por favor, ¿se entiende la explicación? Creo que sí, ¿no? Me parece que vamos bien. Me gustaría escuchar tu respuesta, ¿no? ¿Todo entendible, jóvenes? La cuenca es el espacio por donde pasa el río principal y los ríos secundarios. Es la superficie. ¿Ya? La cuenca es la superficie. Es el área, es el territorio por donde se desplaza el río principal y los ríos secundarios. ¿Correcto? Entonces, bajo la explicación, antes de la explicación, escuchemos a Víctor, que levantó la mano. Sí, profesor, disculpe. ¿Cuál era la diferencia exacta entre Huayco y Yokya? En realidad, Huayco y Yokya, haciendo una investigación bastante profunda, se podría decir, en la parte andina lo denominan de la misma manera. No, porque, o sea, tengo entendido que uno es el deslizamiento, pues, ¿no? El lodo, agua, todo, y el Ahora, otro es el camino por donde pasa. mira, de forma general, nosotros vamos a considerar como un sinónimo. ¿Ya? Empecemos por ahí. ¿Ya? Huayco y Yokya para un habitante de la parte andina es lo mismo. Ahora, si hacemos un profundo análisis de cada término, el huayco, en quechua significa quebrada, es la parte superficial, es el espacio, ¿correcto? O sea, si yo tengo por aquí una montaña, para hacerlo más gráfico y entendible, me lo vas a agradecer. El huayco viene a ser la quebrada, la parte baja de las montañas, está acá. Este es el huayco. Entonces, si yo considero y quiero establecer la diferencia, Yokya viene a ser todo ese deslizamiento producto de la lluvia, ¿no? Que viene por acá. Y va a terminar al final en el río, incrementando su caudal, desborde y todo lo demás. Entonces, a lo que tú quieres escuchar de repente, un análisis un poco más profundo, la lluvia sería el arrastre de todo lo que nosotros vemos, ¿no? Lo hemos visto en noticias. Y el huaico es la parte terrenal, la parte superficial, por donde se desplaza la lluvia. ¿Me dejo entender, maestro? Hola, ¿estamos vivos? Víctor, Sí, profe. ¿sí? ¿Todo bien? Sí, profe, muchas gracias. Ya está. Siempre preguntando, Víctor, ¿no? Para variar, siempre preguntando. Me dice, si pone un mapa con los ríos, se diferenciamos mejor la cuenca. Claro, ahora vamos a agregar justamente yo. Tranquilo, le vamos a agregar las cordilleras y todo lo demás. De eso justamente se trata, de hacerlo más didáctico. ¿Sí? Hasta aquí me parece que vamos bien, entonces, ¿ya? Entonces, habiendo explicado la diferencia entre cuenca y unidad hidrográfica, ¿me podrías decir cuántos ríos hay en el Perú? Aproximadamente. Puede ser que ahorita que te haga la pregunta amanezca renegó. ¿Cuántos ríos crees tú que hay en el Perú? 159, profe. Ay, ay, ay. Y tú le vas a decir como un floro con fundamento. Según el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, que se encarga de la gestión, el cuidado de todos los cuerpos acuáticos, ¿no? Ríos, lagos, lagunas y todo lo demás, en el Perú. En el Perú contamos con aproximadamente 159 ríos principales.
¿Ya? Entonces, esa vendría a ser la respuesta. ¿Ya? Pero cuando se habla de cuenca ya es otra cosa. Una cuenca abarca ya más río. El principal y los secundarios, como te acabo de explicar. ¿Sí? Pero cuando dicen océano austral, fundamentalmente se refiere al que está en el Antártico, ¿no? Que rodea el Antártico. Océano austral, océano sur. No hace referencia a otra explicación. Océano austral, austral significa sur, el océano que está más al sur sería el océano Antártico, el que rodea al continente de la Antártida. ¿Sí? Han amanecido preguntones, me parece muy bien, yo me alegro mucho. Así debería ser todas las clases, así debería ser. A veces vienen desanimados también. Yo sé que es porque pierde la U, pero igual pues tienes que aceptar tu realidad. Bien, entonces la explicación clara está ahí. Vertiente del Pacífico, cuenca del Amazonas, voy a identificar. ¿Ya? Aquí está la explicación de muchos conceptos a la cual ustedes tienen dudas. Mira. ¿Ya? El origen de un río es la naciente. Puede ser de un lago, de un nevado, de un glaciar, de otro río, ¿no? O por lluvias también. En la costa norte muchos ríos se originan por lluvias. Origen pluvial. Muy distinto al origen fluvial. Cuando te dicen origen fluvial, se refiere a un origen a partir de un río. Y si me dicen origen pluvial, origen a partir de lluvias. ¿Correcto? Avancemos. El curso. ¿Qué es el curso? Es la longitud, es el recorrido del río. No confundir. El curso es la longitud. Muchos dicen la dirección. No, no es así. El curso es la longitud, de donde nace hasta donde termina, donde desemboca. El recorrido del río. ¿Sí? Caudal, profesor, es la cantidad o volumen de agua. ¿Sí? No confundirlo con torrente, que es otra cosa, ¿no? El caudal es cantidad de agua. Si el río te dicen que es caudaloso porque tiene mucha cantidad de agua. Es que no lo tiene porque baja cantidad de agua. ¿Sí? Régimen es la variación del caudal. Hay algunos ríos que aumentan su caudal en algunas épocas y en otras disminuyen. Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Y otras que mantienen su caudal constante, ¿no? Para ello utilizamos dos términos, ¿no? Regular y regular. ¿Sí? El torrente es la fuerza. Oye, es un río torrentoso, es un río que tiene mucha fuerza. Eso va a estar ayudado por la pendiente. Te pregunto entonces a ti, la imagen inicial del tema, extensa llanura, esos ríos que están en esa extensa llanura, ¿serán torrentosos? La pregunta está fácil, ¿no? En esa extensa llanura amazónica que pudimos apreciar, vamos a retroceder la imagen. Estos ríos, este río, ¿será torrentoso, por favor? Si me están diciendo que el torrente depende de la pendiente. No, profe. No. Por eso que forman cursos meándricos. Los meandros se forman porque el relieve es plano, porque no hay pendiente. ¿Correcto? La explicación está clara. ¿Tá? Ahí está. Navegabilidad, el hecho de que se pueda colocar embarcaciones para que se practique comercio, ¿no? Si hay embarcaciones que practican comercio, ese río es navegable. La cuenca que me preguntaron, mira, es el área geográfica. Es todo lo que está sombreado pues, con naranja. Es el espacio geográfico por donde pasa el río principal y los ríos secundarios. ¿Sí? El desplazamiento sí es la dirección y la desembocadura la parte final. Puede ser de dos formas, en estuario o en delta. Eso también lo vamos a explicar ahora. Eso también lo vamos a explicar ahora. Bien, borramos esta parte de aquí. Ya has tenido la explicación y ahora sí continuamos. ¿Dónde se originan los ríos de la costa peruana? Vamos a empezar a completar esta fila de aquí. ¿Sí? En los Andes occidentales. No entiendo, profesor. ¿Estás viendo los ríos en la parte de color amarillo, todos los ríos de la costa? ¿Dónde están naciendo? En los Andes occidentales. Estoy plasmando aquí lo que te decía.
Estoy plasmando aquí el recorrido de la cordillera de los Andes. Eso te lo expliqué la semana pasada, ¿no? Andes occidentales. Todo esto. A partir de aquí solamente Andes centrales. Y por aquí Andes orientales, miren. Entonces, ¿dónde están naciendo los ríos de la costa? En los Andes occidentales. Nacen en la parte alta, descienden y desembocan en el Océano Pacífico. Por eso se llaman vertiente del Pacífico. ¿Dónde nacen los ríos de la cuenca del Amazonas? En los dos nudos. ¿Cómo se llama este nudo, por favor? Está al norte. La semana pasada lo trabajamos. Hola, este nudo, ¿cómo se llama, por favor? Nudo de Pasco. De Nudo Pasco. de Pasco. El que está al norte es Pasco. El que está al sur es Vilcanota. ¿Ya? El que está al norte es Pasco. El que está al sur es Vilcanota. A partir de esos nudos salen las cadenas. Tú puedes apreciar. Y los ríos de la Hoya y el Titicaca nacen en dos cordilleras, Carabaya y Volcán. La cordillera Carabaya, como bien lo grafiqué en el mapa la semana pasada, y tienes el resumen también de eso, aparece por este sector, ¿no? Carabaya, y por aquí la Volcán. Ahí nacen los ríos, miren. Salen, terminan por descender, desembocando en el lago Titicaca. ¿Sí? Ahí está. Por favor, por el espacio te das cuenta. El curso de los ríos de la costa, ¿cortos o largos? Corto, profe. Todos en la costa son cortos. Tarumilla, Caplina, el río Pisco, el río Ica, etcétera, etcétera. ¿Ya? En la cuenca del Pacífico, ¿cómo se llama el río principal? Bueno, si me hablas de toda la cuenca del Pacífico, el principal, por centralismo, sería el Rímac. Bueno, no creo que te hagan ese tipo de preguntas, pero tratando de encontrar una respuesta de todos los ríos de la costa, ¿no? El más principal sería el Rímac, ¿no? Porque ahí está la capital, toda la población está ahí. ¿Sí? Las industrias y todo lo demás. ¿Ah? Son cortos, profesor, en la costa todos son cortitos por el espacio. En la selva lo has visto en la imagen, tremendo río. Profe, y la olla que también es un espacio chiquitito. Si en la cuenca es pequeña, los ríos son cortos, pues. ¿Sí? Ahora me dice, entonces, en la cuenca pacífica son varios ríos principales. Lo que pasa es que cuando tú preguntas por el principal, es tan amplia la pregunta que para yo poder encontrar respuesta tendría que hacer más particular la pregunta. Río más arrocero, río más importante en la extracción de camarones, río más importante en la generación de energía eléctrica, río más importante en el tema pecuario. Yo creo que me dejo entender, ¿no? Esas características las vamos a ir mencionando, ¿no? ¿Sí? Vizcoya me dice el más meridional, el más septentrional. Todo eso lo vamos a trabajar. Me adelanto, pues, me adelanto. ¿Quieres escuchar? Me adelanto. El más meridional, Caplina, en Tacna. Está bien. El más septentrional, de la costa, Zarumilla. Aquí está bien. Zarumilla. Ya preguntaron en examen, el río más boreal de la costa. O sea, el más septentrional, el más al norte de la costa, Zarumilla. Vamos a llegar a trabajar esos datos. ¿Ya? Caudal, en la costa, ¿cómo son? No son caudalosos. Mira este río Rima, me da pena, mira. ¿Sí? En la selva, uff, la cantidad, parece una laguna ya. Mira, cantidad de agua. Profe, en la Hoya Titicaca, no son caudalosos. Mira este río, da pena. Para de ponerle velitas al costado. Ahí está. ¿Correcto? Régimen. Régimen. Si me preguntan por el régimen, los ríos en la costa, ¿varían el caudal, sí o no? Ustedes que siempre Sí, van profe. yendo a Abancay. ¿Sí o no? Claro que sí. Sí, profe, yo paso por Abancay y en verano el río sí parece río de verdad, bien cargado. Pero si voy en época de invierno, ese río da pena, profesor. O sea, es como la imagen que usted acaba de mostrar, ¿no? O sea, el río Rímac así está en invierno, pero en verano parece un poco más cargado. Entonces, es irregular. Ya preguntaron eso, ¿por qué es irregular? ¿Por qué es irregular los ríos de la costa? ¿Qué pasa en verano en la sierra, por favor? Vamos, hágase famoso, lo vamos a colgar este video. ¿Llueve, profe? Ahí está, por las lluvias, ¿no? En la sierra.
En verano en la sierra llueve que da miedo, entonces los ríos vienen cargados. En invierno ya no llueve, entonces los ríos se disminuye el caudal. Ahí está. Profe, en la selva que yo sepa llueve todo el año. Regular, pues no varía. Y la olla, irregular. ¿Sí? Creo que te vas dando cuenta ya de algo curioso, ¿no? Hasta esa te vas dando cuenta de algo curioso. Algunas características de los ríos de la costa con los de la selva son contrarias, ¿no? Y con los de la olla, similares. ¿Sí? ¿Para qué te vas a aprender todo el cuadro solamente una filita? Más fácil para ti. ¿Son torrentosos los ríos de la costa? Sí, porque hay pendientes, sobre todo en la cuenca media y alta. Vamos a encontrar meandros en la costa, pues. No, porque hay pendiente. Profe, en la selva no. En la selva alta sí se lo bajan, no. ¿Y por qué me dicen que los ríos son torrentosos en la selva alta y no en la selva baja? Por la pendiente. Suficiente. ¿Para qué más? Claro, pues usted me acaba de mostrar una imagen, profesor, de la selva baja, y eso parece un llano, ¿no? Algo plano, ahí no va a haber torrente. Profe, y en la olla del Titicaca, sí son torrentosos en la cuenca. Profe, igual esto, mira. Prácticamente es lo mismo en la vertiente del Pacífico de Titicaca, ¿no? Y en la cuenca del Amazonas lo contrario, más fácil para ti, amigo. Navegabilidad, no son navegables. En la selva, no vas a navegar aquí, pues, amigo, mira, no vas a navegar aquí. ¿Ya? Cuando digo navegabilidad es porque puedo colocar una embarcación para practicar comercio. Aquí no, pues, en la selva, mira estos barcos que parecen cruceros ya, en el Amazonas. Tremendo. Yo me imagino que alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar, ¿no? Esos barcos. Ándale. De lógica, ¿qué vas a navegar aquí? ¿Qué vas a pescar? Trucha, parache, suche. Ahí está. Profe, todo loco. Ya está, ya la tengo. Tráigame este examen, profesor. Ya está fácil este cuadro. Y de este cuadro pregunta mucho. Los otros son datos, ¿no? Cuenca exorreica, cuenca endorreica y cuenca endorreica. Te voy a explicar. Cuando se refiere a cuenca, vamos a agregarle por aquí la magia de Calvo. Casi la gran mayoría de los ríos de la costa, vamos a agregarle un poquito más el grosor para que te des cuenta. Los ríos de la costa, mira, tienen salida al mar, salen de la cuenca. Y si salen de la cuenca, fuera, salen de la cuenca. O sea, cuando me dicen, ¿qué significa una cuenca exorreica? Es que las aguas salen al mar. Están saliendo al Océano Pacífico. ¿Por qué me dicen que los ríos de la cuenca del Amazonas es endorreica? Porque los ríos van a tener un recorrido por aquí, ahora como lo vas a ver, lo vamos a graficar por aquí y todo lo demás, pero no salen al mar. Terminan por aquí como al Amazonas yéndose a la parte de Brasil. Y aquí no hay mar, jóvenes, ¿ah? Está Brasil. O sea, la cuenca o los ríos de la cuenca del Amazonas no tienen salida al mar, se están quedando dentro del continente. Si yo considero solamente territorio peruano, estos ríos se están quedando dentro del continente. ¿Ya? Claro, ahora llegamos ahí. Y fíjate que los ríos de la olla también no salen al mar. Se están quedando en el lago Universitario de Deportes. Ahí está. O sea, no salen al mar. No sale ni la cuenca del Amazonas ni la olla del Titicaca. Los dos son endo. Pero los ríos de la costa sí salen en su gran mayoría, ¿no? Eso. Lo que me dice aquí el maestro, González me parece, ¿no? Profe, yo he escuchado arreica. Sí, arreica es cuando no termina el recorrido, se seca, se evapora, se filtra. A eso le llaman arreico. ¿Correcto? A eso le llaman arreico. ¿Sí? Me parece que vamos bien hasta ahí. ¿Ah? Avancemos, jóvenes, porque no quiero que el tiempo me pueda ganar. ¿Ya? ¿Bien? Ahí está la explicación. Desplazamiento está fácil, transversal, ¿no? Los mismos ríos, ¿no? De la forma como van a, mira, transversal, pues, tienen este desplazamiento, ¿no? Transversal. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Profe, en la parte de la selva longitudinal, la gran mayoría de ríos tiene este desplazamiento, de norte a sur. A eso se refiere cuando dice longitudinal. Ahí está.
¿correcto? ¿Y por qué le llaman a la cuenca de la Agua del Titicaca radial o centrípeta? Fácil, porque la gran cantidad de ríos, ¿no?, tienen un desplazamiento hacia el centro, cuyo colector común es el lago Titicaca. Eso es radial centrípeta. Ahí está la explicación, ya están los ríos en su desplazamiento, inclusive, que nos permite tener una idea más clara. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? Fácil, ahí está, fácil. Muy bien. Profe, la desembocadura, un río puede desembocar en estuario o en delta. ¿Ya? Todos los ríos del Perú desembocan en estuario. ¿Cómo es un estuario? Por un solo canal, como lo estás viendo en la imagen. ¿Ya? Por un solo canal, como lo estás viendo en la imagen. Por un solo conducto. Pero hay un solo río que desemboca en forma de delta. Me vas a decir la respuesta. Ah, ahí está. Me dice Puyango todavía, ¿no? Es el otro nombre. Pues. Ahí está, mira. Fíjate la desembocadura del río Puyango. Por varios ramales. Ese es delta. ¿Está? Profe, ayúdeme, por favor, porque hay otros términos que no entiendo muy bien. ¿Qué cosa es un afluente? Como te lo expliqué, ¿no? Es un río que le aporta aguas a un río principal. Para hacerlo más gráfico, obviamente me agradezcas el día que ingreses, si este es el río principal, por aquí aparece un río secundario. Vamos a disminuirle por aquí, un río secundario. Pero este río, si fijas la flechita, está aportando, ¿no? Le colocamos A de afluente. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, si adelantamos por aquí, efluente. ¿Qué vendría a ser un efluente? Un efluente es el que le quita aguas. En su recorrido por aquí también puede salir un río que le quita agua. Si le quita sería un efluente. El afluente es un río, como lo está explicando en el cuadro, tributario, que le aporta agua. Va a permitir que su caudal se incremente. Y el efluente es el que le quita al río principal. Ya está, facilito. Facilito, mira. ¿Sí? Profe, y el cauce es la cavidad donde pasa el río. El cauce es el hueco, el surco por donde pasa el río. Para hacerlo más gráfico, aquí hay una imagen del río Rima donde nos muestra justamente el cauce. Vamos a retroceder un poquito. Ahí está. Todo esto es el cauce, joven. Vamos a colocarlo con un color rojo para resaltar. Todo esto es el cauce. Ahí está. ¿Se entiende lo que es cauce, por favor? Cuando me dicen cavidad, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? Está fácil, ¿no? La imagen nos ayuda bastante a entenderlo. Claro, es como una especie de valle. Vamos a llamarle así, ¿no? La cavidad por donde discurren las aguas del río. Ahí está. Facilito. Tráigame ese examen, lo destruyo ese examen. Ya está. Bien. Con esto hemos terminado todo este cuadrito que también te lo voy a enviar. Ahí está. Facilito. Preguntas, jóvenes, para poder avanzar, para poder continuar. ¿Están vivos? ¿Están vivos? ¿Algo que no haya quedado claro, por favor? Jóvenes, ¿todo ok? Sí, profesor. Sí, Listo. profe. Pregunten, han empezado preguntones, ¿no? Se han desinflado, no sé por qué. Pero bueno, creo que todo está entendible a la perfección. Muy bien. A ver. Todo fino, dicen, todo fino. Sí la he escuchado esa frase, todo fino, profe. Muy bien, avancemos. No te vayas a asustar y para ello yo he resaltado, o sea, este es un resumen. Y aparte de eso, he resaltado las partes más importantes. ¿Ah? No porque vayas a ver una información abultada, todo lo pregunta. Siempre hay parte más importante que considerar. Tumbes, el río Zarumilla, nace en Ecuador, forma la Bocatoma La Palma, es una obra hidráulica. Muchos ríos de la costa tienen obras hidráulicas, porque como son de bajo caudal, muchas veces con esas construcciones permiten incrementar su caudal. Como en el caso del Zarumilla tiene un poquito más de caudal de lo debido, entonces construyen una especie de canal para llevar agua a otros sectores. ¿No? ¿Sí?
Por lo que veo, la cordillera es la que... te diste cuenta. Por lo que veo, me dice por aquí, la cordillera es la que divide, ¿no? Por eso le llama... Excelente dato. Y se me estaba pasando, mira. Se me estaba pasando. Por eso que a la cordillera de los Andes le llaman Divortium Aquarium. Porque está dividiendo esta cuenca, que es la vertiente del Pacífico, esta otra que es del Amazonas y esta otra que es del Titicaca. Divortium Aquarium, divisoria de aguas. Está dividiendo las cuencas. ¿Ya? Es un dato importante. Gracias. ¿Quién preguntó por aquí? Piscoya, te va a hacer famoso. Ahora vamos a colgar el video. Un saludo para Piscoya con mucho cariño. ¿Está? Se entiende por qué Divortium Aquarium. Si continuamos por aquí, hay otra preguntita. Dice, profe, ¿existen ríos subterráneos en el Perú? En la selva, amigo. ¿Ya? En la selva han encontrado un río Ramsa. Yo intento escribir Ramsa. Es un río subterráneo debajo del río Amazonas. Se dice que tiene prácticamente el mismo caudal. En la selva llueve tanto. El que he viajado a la selva me da la razón. Hay tanta cantidad de agua que se forman ríos subterráneos. Y que tenga el mismo caudal del Amazonas, ya imagínate. Hay mucha cantidad de agua en la Amazonía. ¿Sí? ¿Ya? Hay mucha cantidad de agua en la Amazonía. ¿Ya? Está González Jesús, que también se quiere hacer. Yo también me quiero hacer famoso, profesor. Ahí está. Bien. Empecemos entonces por aquí. En Tumbes, como te decía, encontramos. Vamos a salir de aquí. Siguen llegando los cardones. Permítame, por favor. Ya está. Zarumilla. Nace en Ecuador. Hay una obra hidráulica Bocatoma. Este es importante. Creo que lo preguntaron ustedes. Es el más boreal de la costa. Es el más al norte solamente de la costa. Porque el río más boreal del Perú, tú lo sabes. ¿Cuál es, por favor? Hola, ¿están vivos? ¿Cuál es el río más boreal del Perú? Forma la frontera con Colombia. ¿Putumayo? Claro. El Putumayo es el río más boreal y creo que Braulio ya lo había escrito hace rato. Mil disculpas, maestro. Correo también lo había escrito por aquí. Y la pequeña obviamente que acaba de responder. ¿Sí? Cuando haces especial 88 suscriptores. Recién estamos empezando. ¿Ya? Sí, voy a programar de repente por ahí un seminario, ¿no? Podríamos hacer por ahí. Ya viendo, escriban de repente qué temas quieren escuchar y lo hacemos. ¿Eh? Yo siempre presto a compartir la información. ¿Ya? Siempre presto a compartir la información. Yo no tengo ningún problema, joven. ¿Ya? Eso depende fundamentalmente de ustedes. ¿Ya? Bien. Y gracias a ustedes. Recién estamos empezando, joven. Bien, a ver. Entonces, si continuamos por aquí, para que no nos gane el tiempo, forma la frontera con el Ecuador también. El río Zarumilla forma la frontera. Aquí está, mira. Este es el río Zarumilla. Forma la frontera con el Ecuador. Lo más importante, más boreal de la costa, está resaltado. El Tumbes nace en Ecuador también con el nombre de Puyango. Yo cuando pregunté, usted me respondió Puyango, eso me agrada mucho. Es el único navegable de la costa. Único navegable de la costa. No existe otro río que sea navegable. Y cuando dijimos en el cuadro, los ríos de la costa no son navegables. Este es el caso sui generis. Es el único navegable de la costa. Es el único delta del Perú también. Lo hemos mostrado en la imagen. Ahí está. Único río con cocodrilos. Bueno, un dato por ahí para complementar. Forman esteros y manglares. También lo hemos explicado cuando hemos hablado de relieves, ¿no? Los esteros únicamente se forman en la costa norte. ¿Sí? Esta es la imagen. Y también es fronterizo con Ecuador. Pero lo más resaltante, ahí está. Bueno, ahí está, ahí lo tenemos. ¿Correcto? En Piura, ¿qué tenemos? Río Chira,
nace en Ecuador también con el nombre de Catamayo. Es el segundo más caudaloso de la costa. ¿Después de quién, por favor? Santa. Santa. Gracias, gracias. Gracias. Me alegra mucho que respondan. Después del Santa. Alimenta dos reservorios, Poechos y San Lorenzo. Mira, tremendo reservorio. ¿Por qué se construyen reservorios en los ríos de la costa? Porque los ríos no tienen mucho caudal. ¿Ya? Pues hablando de Ecuador, ¿hasta dónde llega el Golfo de Guayaquil? No entiendo específicamente tu pregunta, ¿a qué refiere? Si nosotros hacemos un trazo por aquí, Golfo de Guayaquil, por aquí estaría el territorio peruano. Más o menos por aquí. Y cuando ves hasta dónde llega, no entiendo claramente cuál es la pregunta. El Golfo de Guayaquil está en territorio peruano, en territorio ecuatoriano, ¿no? ¿Me copiaste, maestro? No, el Golfo de Guayaquil es neto territorio ecuatoriano. El Perú viene por aquí, más o menos. Ahí está. No te burles, más o menos. A mí me sale más o menos. Sí, creo que se entiende. Ah, ya. Es que es claro lo que tú de repente tienes un poco de duda. Cuando tú has buscado la información y te dice que el río Zarumilla aparece cerca al Golfo, en esa misma imagen vamos a agregarle la información. La cordillera de los Andes, todo esto, bueno, continúa. Entonces, el río Zarumilla, Tumbes y Chira están naciendo en Andes ecuatorianos, ingresan a territorio peruano. Andes ecuatorianos ingresan a territorio peruano. Andes ecuatorianos ingresan a territorio peruano. Son los tres únicos ríos que nacen en los Andes de Ecuador. Zarumilla, Tumbes y Chira. Por eso que tú encuentras como información de que nace cerca al Golfo de Guayaquil. Ya te entendí, maestro. Y espero que tú también me hayas entendido la explicación. Como nacen en los Andes ecuatorianos, por eso mencionan cerca al Golfo de Guayaquil. ¿Todo ok, maestro? ¿Todo ok? ¿Vamos bien? Ahí está. ¿Sí? No había entendido la interrogante, mil disculpas. Muy bien, ya está. Ahora sí, continuemos. El tiempo está detrás nuestro. A ver. Es el río más occidental del Perú. Es el río más occidental del Perú. Forma frontera con el Ecuador. Pero los tres resaltados tienen más importancia que el resto. Profe, Piura, el río Piura. Nace en Cajamarca, este ya nace en territorio peruano, como te expliqué. Abastece una central hidroeléctrica. Los ríos de la costa tienen muchas centrales hidroeléctricas. Como tienen pendiente, la costa es muy poblada, requiere de abastecimiento eléctrico. Entonces, vas a encontrar mucho la presencia de centrales hidroeléctricas en los ríos costeños. Ahí está Curumoy. ¿Sí? Desemboca en la bahía de Sechura, ¿no? Y lo más importante es que el primer productor de limón, mango y algodón tipo Pima. ¿Sí? Eso es lo más resaltante de Piura, el río Piura. ¿Sí? ¿Cómo ven? Bajemos un poquito más, la tierra del cabrito, la leche. Nace en Cajamarca, es el más limpio de la costa. Eso es lo más resaltante. ¿Ya? Es lo más resaltante. ¿Sí? Muchos de los ríos, ¿ya? Muchos de los ríos de la costa son considerados arreicos. No terminan su curso, inclusive. Entonces, bajo esa explicación, hay que tener en cuenta de que muchos ríos no logran desembocar en el Pacífico. ¿Eso por qué? Porque hay temporadas donde su caudal baja tanto, por encontrarse en una condición desértica, la costa es desértica, se filtra, se evapora, desaparece. No todos, pero muchos ríos sí, son considerados arreicos. Creo que con eso respondo la interrogante. ¿Sí? Ya está. Mira, Río La Leche. Aunque ya se va perdiendo eso, lamentablemente por población, se va perdiendo esa característica. Por ejemplo, a la pregunta que no desemboca en el mar. ¿Sí? No desemboca en el mar.
Ahora, la pregunta dice, ¿para qué se construyen reservorios? Cuando se habla de agricultura, jóvenes, los lugares propicios para practicar ese tipo de actividad, los valles. ¿Ya? Pero los valles de la costa no tienen mucha cantidad de agua, porque sus ríos no tienen mucho caudal. Entonces, ¿qué se hace? Se construyen una especie de estanques grandes, reservorios, para almacenar agua. Lo que estás viendo aquí, pues, se almacena mucha cantidad de agua para que en épocas donde el caudal de los ríos de la costa disminuya, yo pueda hacer uso de esta agua para porque para la agricultura necesito mucha cantidad de agua y ustedes lo saben. ¿Cuál es la finalidad de un reservorio? Agricultura. ¿Me dejo entender, maestro? Sí. Almacenamos agua. Y le han dado diversos usos. Aquí, aparte de almacenar agua, porque saben que esta agua la vamos a utilizar para la agricultura, también se da la crianza de peces en algunos casos. Como es un espacio inmenso, se da una piscicultura a gran escala incluso. ¿Sí? Creo dejarme entender, Eri Agreda. En algunos casos es superficial, otros van conectados por tuberías, ¿no? Eso depende de la geografía. Pero el uso fundamentalmente es para agricultura. Fundamentalmente para agricultura. ¿Sí? Nace en Cajamarca el río Lambayeque, conocido como río Chancay también. Otro reservorio importante, Tinajones, miren. Hasta ahora van 3 reservorios inmensos, importantes. Oecho, San Lorenzo, Tinajones. Faltaría uno. En el siguiente PPT va a aparecer. Aquí la central hidroeléctrica de Carhuaquero, la presa Cirato. Ya está resumidito, ¿para qué más? ¿Quieres continuar el recorrido? Vamos a La Libertad. Jequetepeque, nace en Cajamarca. Marianita López. Buenos días, profesor. Hola. Quiero hacer una pregunta. ¿Los ríos que son fronterizos con Ecuador son Zarumilla, Tumbes y Chira? ¿O solo Sí. Zarumilla y Tumbes? Zarumilla, Tumbes y Chira. Lo que pasa ¿Y que el Piura no? ¿Perdón? No, obviamente que el de Piura no. Solo No, esos. no, porque nace en Cajamarca el Piura. Ajá. Ok, gracias. Más gráficos. Territorio Profe, una ecuatoriano. duda. Perdón. ¿Podría volver a la PPT anterior, por favor? La voy a subir, pero igual ahora vuelvo, no te preocupes. Ya. Por aquí viene el río Chira. Aquí la frontera y sale. Por aquí viene el río Tumbes. Y sale. Pero por aquí aparece el río Zarumilla. ¿Me? Es el que recorre más zona de frontera. Creo que me dejo entender, ¿no? Sí, Los tres son profesor. fronterizos, pero Zarumilla es el más importante. ¿Ya? Muy bien. A ver. Gracias. Siguiente retrocedo, igual lo vamos a subir. Ya, listo, profe, gracias. Ok, de nada, maestro. ¿Ya? Permítanme un segundito, por favor. ¿Ya? A ver. Un segundito, por favor, jóvenes. Bien, a ver, continuemos. Nos quedamos en La Libertad. Ya nos quedamos en La Libertad. Jequetepeque, nace en Cajamarca, alimenta el reservorio. Con esto completamos los 4 reservorios importantes. Gallito Ciego, ¿ya? El reservorio de Gallito Ciego, junto con Tinajones en Lambayeque, junto con Puechos, San Lorenzo en el río Chira, son los 4 reservorios más importantes. Ahí está, mi Gallito Ciego. Hay una central hidroeléctrica también del mismo nombre. Es el principal valle arrocero. Ahí está. ¿Sí? La Libertad también tenemos a Chao, productor de tomates, a Virú, productor de espárragos, a Moche, productor de aloe vera, en Chicama, un valle azucarero importante. Hay muchas azucareras importantes en la costa norte, ¿eh? Casa Grande, Cartago, Chiclín, Ascope, Chocope. Azucareras desde la época de la aristocracia se mantienen con esa gran producción.
Los que viven en la costa norte deben dar fe de ello. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa Chavimochic? Si cojo las partes iniciales, Chavimochic, mira, Chavimochic es un proyecto de irrigación que para poder tener esta producción han tenido que utilizar aguas del río más caudaloso, que es el río Santa. O sea, el río Santa abastece al proyecto Chavimochic. Santa está en Ancash. Desde Ancash coge las aguas del río Santa para llevar a los valles de la Libertad. Porque está cerca, ¿no? Son regiones fronterizas. ¿Sí? Ahí está. En Ancash, ¿qué tenemos? A Santa, es el río más importante. Nace en la laguna Colococha, es el más caudaloso de la costa. ¿Te acuerdas? El segundo era Chira. ¿Sí? Pasa por Huáscar, Yungay, ciudades importantes. Erosiona la Cordillera Negra, formando el Cañón del Pato, muy conocido por ustedes, ahí está. Ya han pasado por esa carretera, mucha adrenalina, mucha adrenalina. Alimenta la central hidroeléctrica de Huallanca, el Chorro, es el más regular de la costa, único longitudinal de la costa, porque mientras todos son de manera transversal, es el único longitudinal. La segunda cuenca más extensa, después de Majes, alimenta dos proyectos de irrigación, como te dije, ¿no? El Chavimochic en la Libertad, ¿sí? Y el Chinecas para el mismo Anca, ¿no? Chinecas significa Chimbote, Nepeña, Casma y Sechi. ¿Sí? Ahí está. Este listado de ríos de Lima no tiene mucho peso en realidad, lo vamos a pasar rapidito, le vamos a dar lectura. El tiempo nos va a ganar, jóvenes. Por favor. Fortaleza, porque forma el valle de Paramonga, un valle importante. Pativilca, la central eléctrica de Cagua. Supe se conoció por la ciudad de Caral, ¿no? ¿Sí? Guaura forma un valle azucarero de Andahuasi. ¿Ya? Chancay Guaral, producción de naranja. ¿Ya? Chillón, me imagino que han ido a Canta, ¿no? ¿Sí? Me imagino que han ido a Canta. ¿Han viajado a Canta o no? Sí, profe. Hermoso sitio. Caraballo, Ventaña. Mala, producción de manzanas. Cañete forma el Cañón de Tomás. Y Central no tiene mucho peso en realidad. El que tiene peso es el que viene, pues. Mira. Este río. Van a preguntar, ¿no? Nace en Nevado de Ticlio. Es el más contaminado de la costa. Ojo, por industria. En esta misma PPT va a aparecer también el otro río contaminado, así que no tengas problemas. Es el río más importante. Aquí estaba la pregunta que me hicieron en la parte inicial, ¿no? Si también me preguntase cuál es el río más importante, yo diría Rima por centralismo, ¿no? Está toda la población prácticamente. ¿Sí? Ahí está. Eri me acaba de hacer una pregunta. Profe, ¿el más caudaloso del Perú es el Santa? No, no, maestro. El Santa solamente es el más caudaloso de la costa peruana. ¿Quién sería el río más caudaloso de todo el Perú? A ver, ¿quién me dice? Gracias por la preguntita, maestro. Eric, te va a ser famoso. ¿Quién es el río más caudaloso del Perú? ¿El Amazonas, profesor? Obvio. Tremendo río. Dicen que tiene tanto caudal que solamente en 30 segundos llenaría el Estadio Monumental. Algo que su hinchada nunca ha hecho, mira. ¿Sí? 30 segundos, tanta cantidad de agua. Mira. En la parte de Brasil se dice que tiene una profundidad de cerca de 30 metros. Tremendo río. Tremendo río. Y Piscoya se ríe. Mucha cantidad de agua. ¿Ya? Aquí solamente estamos hablando de la costa. Claro, hay algunos que tienen características a nivel nacional, como por ejemplo el Tumbes es el único delta del Perú. Pero cuando es a nivel nacional, yo estoy agregando del Perú. Digo. El Chira, por ejemplo, es el más occidental del Perú. ¿Sí? A eso me refiero. Sí, en el mundo, Eric, también el Amazonas es el más caudaloso. En el mundo también es el más caudaloso. El más largo. Y el más largo. Tiene varias características. Ahora llegamos al río Amazonas para hablar de ello Pero es el también. más todo, ¿no? Varias cosas. Es el más todo. Cuando dice el más todo, Sí, pues. varias cosas, sí. Y eso lo vamos a aprender. Ahora, terminando con esto, rapidito, pasamos ahí. ¿Ya? Para ver. No tantos países, solamente 3. Antes se creía que solamente era Perú, Brasil, pero ahora pasa por un pedacito de Colombia también. ¿Ya?
Esa también la vamos a mencionar porque es importantísima. Para llegar a ello, avancé, ¿ya? Forma el cañón del Infiernillo, aquí lo tienen, me imagino que has viajado por Matucana, has tomado foto en las rieles, ¿no? Un lugar bonito, ¿no? Conocido como Río Hablador. El río Santa Eulalia es su afluente principal, ¿sí? Se construyeron las siguientes presas, ¿no? Tamboraqué, Yuracmay, Atacoto, Cheque, como dato por ahí. Cuenta con la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas. El dato es suficiente. No te traumes, el dato es suficiente. Si deseas aprender las tres, Barba Blanca, Moyopampa, Pablo Borner, Huinco, Huampay. Por ahí la nemoteña vamos a Huinco. Pero el dato es suficiente. Cuenta con la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas y puntos. Se construyeron 2 trasvases a partir de la laguna Marca Pomacocha, que lo ves en la imagen, y otra Huascacocha. Ahora, estoy hablando del Rímac. Alrededor del Rímac hay demasiada población. Su caudal normal no abastece a toda la población. ¿Para qué construir un trasvase? Para traer agua de esas lagunas, incrementar su caudal y poder abastecer a la población. Creo dejarme entender. Sí, creo dejarme entender. Y tenemos en Ica, profesor, al río Chincha, productor de algodón, de vid, la planta de la uva. Isco es un río arreico, se cultiva algodón y vid. En Chincha, Ica es algodón, vid, clásico cultivo. Ica es el más arreico de todos. Aún así, su trasvase con la laguna Choclocota le ha permitido tener esta producción de valle, de algodón, perdón, tipo Tanguis. En Piura, algodón tipo Pima. En Ica, algodón tipo Tanguis. Y los ríos tienen el nombre de la misma región. Piura en Piura. Ica en Ica. Fácil. ¿Sí? Fácil. Llegamos al otro país. Ocoña forma el cañón más profundo, que es el Cotahuasi. ¿Sí? Lo tienes en imagen. Hay un trasvase, proyecto ARMA, como dato. Camaná-Majescolca, es un mismo río con varias denominaciones. Extractor de camarones en la parte de Camaná. Valle más extenso en la parte de Majes, ¿no? Y Colca en la parte del cañón. ¿Sí? El cañón muy conocido por usted, el del Colca. ¿Sí? Y una represa de Condoroma, Bocatoma de Pico. Vitor es el que cuenta con la mayor cantidad de reservorios. El dato es importante, se complemente con la información, ya por ahí Pañea, Guadablanca, Pillones, Fray, los españoles. Pero con decir, el que tiene la mayor cantidad de reservorios, Chile, suficiente, no se hagan problemas. ¿Sí? ¿Sí? Como tales, lo que pasa que, cuando mira, voy a leer la pregunta que me hace, ¿no? Profe, si arreico es desaparecer o se seca, y si el río Ica es el más arreico, el más seco, entonces ¿se le considera río? Claro, porque no es en todas las épocas del año, porque todos los ríos de la costa en verano van a tener incremento de su caudal. Todos. El problema está cuando desaparecen las lluvias. Hay algunos que mantienen un caudal, al menos se riman ahí como pichicitos, pero se mantienen, ¿sí o no? El rima. Otros no, otros ya prácticamente se evaporan. A eso se refiere. ¿Me dejo entender, maestro? Correcto. Gracias a ti por preguntar, por favor, gracias a ustedes. ¿Ya? Aporta aguas a las centrales hidroeléctricas de Charcani, son etapas, de 1 hasta el 6. Ambo es el más largo e interdepartamental de la costa. ¿Ya? En Moquegua tenemos el río Moquegua, Osmore o Hilo, es el más contaminado. Aquí me detengo un ratito. Profe, o el Rima o el Osmore, los dos. Pero si te preguntan de los dos, ¿quién es el más contaminado? Tú te vas por Rima, por industria. ¿Sí? Así de fácil. El más contaminado de los dos, el Rima, por industria. Uno es por minería. ¿Sí? Proyecto de irrigación Pasto Grande, llegamos a Tacna ya para terminar el recorrido, Locumba, la central hidroeléctrica de Aricota, y Caplina, saltamos, es el río más austral del Perú. ¿Sí? Es el río más austral del Perú. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. Vamos, jóvenes, preguntas, dudas, aportes, sugerencias.
Profesor, Sí, te escucho. los más importantes de ahí serían el río Rímac, el Tambo, por lo que es el más largo, Sí, sí, sí. ¿no? Claro, inclusive puedes hacer tu resumen, así como lo estás haciendo, el rima, el tambo, la plina por ahí por ser el más austral, pero no es un tanto que me complique la vida aprenderme. No es complicado. Después el Ica por ser el más arreico, pero tiene su caso contrario de tener producción, ¿no? Gracias al trasvase. ¿Ya? Ambos es el más largo. Ambos es el más largo. ¿Sí? Por aquí la profesión, en cuanto a las centrales hidroeléctricas, si Amazonas es el más caudaloso, es el más importante en cuanto a centrales. Claro, tiene potencial. Los ríos de la selva, sobre todo de la selva alta, por su pendiente, tienen potencial para poder construir centrales hidroeléctricas. Ellos tienen más potencial que los ríos de la costa, inclusive. La pregunta, analiza, deduce. ¿Por qué no se construyen centrales hidroeléctricas en la selva? A ver quién me dice. Porque no tienen caída, profe, como explicó, creo. ¿No? Ellos tienen inclusive más caída que la parte costeña, por así decirlo. Si hay Porque pendiente. allá hay poca población por esas partes. Ahí está. Pues. La geografía no ayuda mucho. ¿De qué nos serviría de repente construir? Tendría que llevar maquinaria. Es una inversión de mucho dinero. O sea, la parte económica es lo que nos impide. Ya, vas a invertir dinero. ¿Para qué? Vas a construir en la selva para llevar energía eléctrica hacia la costa. Más caro te va a salir, obviamente, la construcción de todo ese tramo. En la selva no hay mucha población. Es un tema de centralismo, creo dejarme entender, maestro. ¿Sí? Creo que se entiende, ¿no? La pregunta que hace aquí el doctor, ¿no? Vamos a llamarle doctor Eri, ¿no? Que siempre pregunta mucho. Me parece muy bien. Ahí está. Ya está. Braulio también se hace famoso. No hay pendiente. Ya hay pendiente en la selva alta. ¿Ya? Ahora sí, llegamos al récord. Mira, que decías tú, es varias cosas, decía por ahí, ¿no? Por ahí me decía varias cosas. Majes, claro que sí, mira, está todo. Majes es un tramo de este río, bueno. Como importancia es el valle más extenso de la costa. Esta Majes, para el alumno que acaba de preguntar. Apenas termine, joven, el resumen lo voy a subir, lo voy a colgar. Es para que lo descarguen, bonito. No para adornos, no para que lean. ¿Eh? Bien, ahí está, mira, el imponente río Amazonas. Mira su recorrido. ¡Wow! Tremendo río. Pasa por Perú, Brasil, Colombia. Es el más caudaloso del planeta. Es el más largo del planeta, cerca de 7.000 kilómetros de longitud. Una monstruosidad de río. Es el más profundo era 300 metros de profundidad. ¡Qué bestia! ¿Te imaginas tanta cantidad de agua? Si tú en una piscina de 2 metros te ahogas, imagínate 300 metros de profundidad. Tanta cantidad de agua. Tiene récord mundial. Es el más ancho del planeta, 50 kilómetros. Cuentan que si tú te paras en esa parte del máximo ancho, te paras en una orilla, no vas a poder divisar el otro extremo. Son 50 kilómetros. ¿Ah? Tremendo río. Es la cuenca más extensa del planeta, 7 millones de kilómetros cuadrados. Abarca varios países en este caso. La cuenca ya abarca varios países. El recorrido como tal solamente pasa por 3 países. Pero la cuenca, cuando hablamos de cuenca, ahí ya estamos agregando qué cosa, para que entiendas los otros ríos, ¿no? Debo dejarme entender, ¿sí o no? Cuando hablas de Profe, cuenca, la disculpe, cuenca. Sí, te escucho, te escucho. esos datos que están en la PPT son importantes saberlos. Si es el río O Amazonas, sea, sí. no, de acuerdo con 7 kilómetros de 7.000 kilómetros aproximadamente. No, Eso. aproximado, sí, aproximado. Aproximado, sí. 7.000 kilómetros aproximadamente. Hoy se tienen un poquito más. La expedición Amazon justamente fue la que permitió establecer esa longitud. Ahora, cuando dice más profundo, ahí sí ya no, pues, ¿no? O sea, decir más profundo es suficiente. El más ancho es suficiente, ¿no? Esos datos ya no son importantes. Creo que llegar a la duda que tú me estás preguntando.
Cuando dicen el más largo, ahí sí, bueno, el más largo, ¿cuánto? Cerca de 7.000 kilómetros de longitud. Pero la profundidad del ancho sí no tiene tanta relevancia, doctor. ¿Ah? No tiene tanta relevancia. Y sí, la mayor parte lo tiene Brasil. La mayor parte lo tiene Brasil. Nosotros tenemos un pedacito, ¿no? ¿Ah? Presenta la isla fluvial más extensa del planeta. Una isla dentro del río. La isla se llama Marajó. La isla se llama Marajó. Está en Brasil. ¿Ya? Ahí están los ricos del Amazonas. ¿Dónde nace el Amazonas, profesor? Durante mucho tiempo se ha considerado el inicio del Amazonas la confluencia del río Ucayali con el Marañón. A partir de esta confluencia que estás viendo, Ucayali, Marañón, Amazonas. Aquí se conserva el inicio. Falso. La expedición nos permitió llegar al verdadero origen. Y con eso íbamos a superar al Nilo. Tengo que celebrar. Voy a mostrar aquí. La expedición Amazon Source, ¿no? Y me ayuda con la pronunciación. Si estamos en básico. El año 96. Llegaron al verdadero origen remoto, mira, del Amazonas. ¿Cuál fue el recorrido? Quiero saber, estoy desesperado, profesor, y el tiempo también nos va a ganar. Avancemos un poquito. Mapa del país más hermoso del mundo. Mapa del país más hermoso del mundo. Mira. Y plasmamos aquí. ¿Quién te va a hacer esta clase, amigo? Nadie. Calvo corazón, ¿sí o no? Calvo corazón. Nudo de Pasco, nudo de Vilcanota. Este es el tramo de Amazonas que tenemos en el Perú. Esto es un pedacito, ¿no? Como dijimos, la parte más larga, se podría decir, un brazo. Entonces, aquí se consideraba el inicio del Amazonas. Y desde aquí hasta la desembocadura no superábamos al Nilo. Lo que tiene que ver con Arequipa, ¿no? Exacto. Aquí está el elevado Messi. Ahí vamos a llegar porque vamos a hacer con el razonamiento matemático un método del cangrejo, ¿no? O sea, de adelante hacia atrás vamos a retroceder. Amazonas. El nombre como tal, a partir de la confluencia de dos ríos. El que está por aquí, Marañón. El que está por aquí, Ucayali. El Marañón nace cerca del nudo de Pasco, suficiente. Por aquí aparece otro río, pero importante. ¿Me puedes decir el nombre, por favor? La semana pasada trabajamos eso. Su nombre empieza con Gua y termina con Yaga. Algunos están buscando en Google todavía. Profe, ¿será Guayaga o no? ¿La Guayaba, profe? El Guayaga, pues maestro. El Guayaga también nace cerca del nudo de Pasco. El Ucayali, profesor, eso ya ha preguntado mucho, ¿sí o no? Sí, ha preguntado mucho. ¿Cómo se forma el Ucayali? Se ríe Rosalita por ahí. El tambo. Ahí está. Este estamos, mira. Guamba. Otra vez. Ahí está. Y por aquí el Urubamba, que nace cerca del nudo de Vilcanota. El Tambo, por la confluencia de dos ríos. Este pasa por Canchamayo, N, y este es el famoso N. Y cuando decimos N, a algunos le da miedo, ¿no, profe? N, no, profesor. Ibrahim. Ahí está. ¿Sí? N se forma por la confluencia de este río, cochino, es el más cochino del Perú. El más contaminado, Mantaro. ¿No Mantaro? El más contaminado del Perú es el Mantaro. Cuando hablamos en la costa peruana, dijimos que el Rímaga es el más contaminado de la costa, a no ser que yo me haya equivocado. Y para ello vamos a retroceder y leemos otra vez. Es el más contaminado de la costa. ¿Correcto? Aquí yo no he puesto del Perú. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende? Sí, profesor. Hasta. ¿Sí? Para no generar confusión. Entonces, continuamos por aquí con el recorrido. Mantaro con el Apurímac. Esto preguntan mucho, jóvenes. Esto preguntan mucho. ¿Cómo se forma el Ucayali? ¿Dónde nace el Guayaga? ¿Cómo se forma el río N? ¿Qué ríos forman el sector llamado Brain? Mantaro, Apurímac y N, ahí están. Y si yo continúo el recorrido, cuando hicieron esa famosa expedición Amazon,
el recorrido que hicieron fue este de aquí, pues, miren, por aquí, por aquí. Vamos a ponerle un poquito más gruesito para poder visualizarlo mucho mejor. Este recorrido hicieron la expedición. El Amazonas solamente cambia de nombre, nada más. Y esta expedición permitió llegar aquí, en este punto. Y ahí nace el Amazonas. ¿Ya? En Arequipa, en la provincia de Cayoma, en el distrito de Lari, en la cordillera Chila, los nevados Mismi, Choquecorao, Quehuilla. En los tres, Mismi. Por eso le han puesto así, origen del Amazonas. Y a partir de ahí ya supera, pues, ¿no? Al Nilo, que tiene cerca de 6.700 aproximadamente. Jóvenes, ¿todo ok? ¿Están vivos? Profe, todo bien. Sí, profe, todo bien. Ahora, obviamente, profesor, como que algo falta. Tengo la percepción de que algo falta, profesor. Sí, algunos datos de los ríos más importantes. Y eso lo trabajamos a continuación, porque el tiempo está detrás nuestro. Despídete de la Padula, despídete de famoso científico Oscar Huaranca. Por aquí. Ucayali es el más largo del Perú. No es el Amazonas. El Ucayali es el más largo del Perú, porque nace en el Perú y termina en el Perú. Para muestra un botón. ¿Ya? El Ucayali, jóvenes, está naciendo en el Perú, o sea, nace aquí y termina aquí, mira. En cambio, el Amazonas, como nombre, aquí empieza, pero termina en la parte de Brasil, pues compartido con otros países, quiero dejarme entenderse. El Ucayali por completo está en territorio peruano, es el más largo del territorio peruano. Ahí está. ¿Correcto, jóvenes? ¿Correcto? ¿Sí? Ahí está. El Marañón es el más interdepartamental del Perú, es el que pasa por más departamentos. Cayas, pasa por Cajamarca, Huánuco, Loreto, La Libertad, Amazonas, San Martín. No vas a encontrar otro río que recorra más departamentos que el Marañón. No hay, no existe. ¿Ya? Es el que presenta la mayor cantidad de pongos. ¿No? El pongo de Manseriche, Rentema, acuérdense, la semana pasada hemos trabajado eso. Guayaga forma el valle longitudinal más extenso del Perú. Ahí está el Guayaga hermoso. El cultivo hoja de coca que da miedo, aceite de palma también que da miedo. Mantaro tiene varias características. Es el más contaminado del Perú. Porque está La Oroya, la capital metalúrgica. La central que hace de todo y contamina que da miedo. ¿Sí? Forma el valle interandino más extenso, el valle del Mantaro. Es el de mayor uso energético, porque aquí están las tres centrales hidroeléctricas más importantes del país. Ahí está Santiago Antúnez de Mayolo, Restitución y Cerro El Águila, construido recientemente. Está fresquecito el cemento. ¿Sí? Ahí está Santiago Antúnez de Mayolo. Y Urubamba forma el Valle Sagrado de los Incas, hermoso. Dice que han viajado a Cusco, el Valle Urubamba, hermoso lugar. Se cultiva el maíz que lo vendemos al exterior, tremendo choclo, el maíz amiláceo más grande del planeta. ¿Sí? Y forma la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Esto es el complemento de lo anterior. Y para terminar, no menos importante, la olla del Titicaca. ¿Ya? Aquí se comieron una K. Ahora lo vamos a corregir, así que tranquilo. Lago Titicaca, puma de piedra, dice que parece un puma, hasta ahorita no encuentro el puma, debe ser un puma medio extraño, ahí está. Por aquí. Esto es el sector sur de los Andes, jóvenes, aquí está el nudo de Vilcanota. ¿Tienen referencia de qué estamos viendo, por favor? Sector sur, nudo de Vilcanota. ¿Tienen referencia, jóvenes? ¿Sí? Hola. Jóvenes, ¿están vivos? Sí, ¿Están profe. vivos? ¿Sí? Sí, profe. ¿No? Sí, profe. De todo esa cordillera de los Andes, solamente un sector, un pedacito. Aquí la cordillera Palomani, la Carabaya, estoy resaltando, cordillera La Raya, no me importa mucho, me interesa más la Carabaya y la Volcánica. Aquí aparece Barroso, la cordillera más austral. Eso lo trabajamos la semana pasada, algunas cordilleras importantes. Pero me interesa Volcánica y Carabaya porque aquí van a ser los ríos más importantes. Delimitación entre el país más hermoso del mundo
Bueno, y uno de los países también bonito, ¿no? Bolivia también tiene sus cositas, ¿sabes? Tiene sus cositas. Este río, mira, río Suches, forma la frontera Perú-Bolivia. Acuerdo fronterizo Perú-Bolivia. Vamos. Te regalo un like virtual. Sí recuerdo haber trabajado ese tema. Es más, te regalé el resumen para que la puedas descargar. Acuerdo fronterizo Perú-Bolivia. Vamos, jóvenes, por favor. Ahí está. Iscoya, como siempre. Polo Bustamante. Ahí está la pequeña también. ¿Puedes decir tu nombre, hijita, para que te hagas famosa también? Sí, profesor. ¿Podrías indicar tu nombre? Soy Mariana López. Ah, Marianita López. También se va a hacer famosita por aquí. ¿Ah? Sí, bueno, al parecer estamos grabando bien, lo vamos a colgar por ahí para que ustedes lo puedan ver, de repente por ahí cuando recuerden. Sí, yo respondía bastante, era el alumno favorito, la geografía y todo. Polo Bustamante, ¿no? Frontera Perú, ya se estableció, ¿no? En realidad, en el acuerdo Polo Bustamante se establecieron varios elementos fronterizos, ¿no? El mismo lago Titicaca también forma frontera, ¿ya? Pero el río más importante, como lo estás viendo, porque forma gran parte de esa línea limítrofe, río Suches, ¿ya? Por aquí aparece el río Huancané. Como dato, por ahí en la parte alta se llama Putina, río Putina, hay una ciudad de Putina en Puno también. Este es el río Ramis, el más largo, caudaloso, minero y pecuario, solamente de la hoya del Titicaca, por favor. Solamente de la hoya del Titicaca. ¿Sí? Es el más largo de la hoya del Titicaca. ¿Sí? Por aquí el río Coata, es el más poblado, industrial y energético. ¿Ya? El río Cabanillas y el río Lampa forman básicamente el río Coata. ¿Sí? Río Ilave, ¿ya? Por aquí aparece el río, que le he cambiado de color, porque la diferencia es que, comparando con el resto de ríos, todos estos le están aportando aguas. Están aportando, mientras que este de aquí le va a quitar aguas. Sí. Por eso se convierte en el único efluente. El único efluente del lago Titicaca. ¿Y a dónde lo lleva? A un lago boliviano llamado Popó. A un lago boliviano llamado Popó. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál es el de uso minero? Ramis, el de uso minero. Ramis. En su curso superior se llama Poto. Y de ahí viene la mina de Potosí. ¿Ya? Para la pregunta que hace Eric, ¿no? ¿Ya? El de uso minero, el río Ramis. Por eso que su parte se llama Poto, por el asiento minero Potosí. ¿No? Un asiento minero muy conocido por usted. ¿Ya? En la agricultura en todo el Perú, bueno, tendríamos que especificar, ¿no? En la parte costeña hay varios, en La Libertad, ¿no? En la parte andina el Mantaro, ¿no? Por eso le llaman despensa del Perú. ¿Ya? Lo que pasa es que el Mantaro nos abastece de productos andinos. La costa, obviamente, los valles, productos costeños también. Debe haber, pero no es que encuentres un río de la parte andina que te abastezca de arroz, ¿no? Eso no, el arroz se cultiva en la costa. ¿Sí? Creo que me dejo entender. ¿Sí? Ahora, por aquí aparece el río Maurichico que le aporta aguas al desaguadero. Ojo con el desaguadero, que también forma parte de frontera. Mira, por favor, es un río fronterizo. Por eso que he colocado la línea de frontera para establecer, ¿no?, la diferencia. ¿Ya? Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. Jóvenes, futuros cadetes del Perú, futuros profesionales del Perú, hemos terminado con este pequeño resumen. Si es que hay preguntas, ya para poder, dudas, inquietudes. Profe, le dicen olla porque los ríos van de caída y es radial. Bueno, sí, la parte olla con H en geografía hace referencia a que este espacio es cerrado. Espacio cerrado. Si se encierra, básicamente, ¿por qué? Porque esta es cadena. Y recuerda, en el medio aquí aparece ponente, ¿no? Majestuoso, y esto se va hasta la parte de Bolivia incluso. La meseta del Collao, pues, ¿no? Como lo vimos en la imagen la semana pasada. Y la tremenda meseta del Collao.
¿Sí? Claro, claro. Lo tienes en tu resumen, lo puedes descargar, pero igual María también se quiere hacer famosa por aquí. O creo que es Mariate y la apellido, no, a ver, no creo que no tengo claro, a ver. Creo que es Mariate, no sé. Pero vamos a ver. Con Colombia es el Putumayo el más importante. Con Colombia, Putumayo el más importante. Con Brasil, Yavarí. Yavarí. ¿Ya? Con Bolivia, Suches. Con Ecuador, Zarumilla. Porque con Chile tenemos Laguna Blanca. Laguna Blanca. Gracias, sí, gracias. La Laguna Blanca. Profesor, disculpe, es que no hay más ríos fronterizos. O sea, yo sé que son los más importantes, pero Sí. Con sabría Colombia si- tenemos el río Huepi, el mismo río Amazonas, el Huepi, el río Amazonas, el río Cenepa también por ahí. ¿Ya? Con Brasil aparece el río Yavarí, el río Santa Rosa. Con Bolivia el río Acre, río Purus. ¿No? Con Ecuador creo que ya me preguntaron ustedes al inicio, ¿no? Aparte de Sarumí está el Tumbes, aparece el río Chira. La misma cordillera del Cóndor también forma frontera con Ecuador como elemento natural. ¿Sí? Ahí tienes los ríos importantes. ¿Ya? Profesor, ¿ese río Huancané no es con frontera de Bolivia? ¿O sí? El río Huancané, no. O sea, la delimitación fronteriza, creo que lo hemos colocado al inicio, ¿no? Solamente está aquí. Bueno, permítame, por favor. Ahí está. Esta es la delimitación fronteriza entre Perú y Bolivia. Entonces, si le agregamos por aquí Huancané, mira, tiene otro recorrido. No se acerca. Los están cerca a la delimitación fronteriza, el río Suche, el mismo lago Titicaca, por aquí el río Desaguadero, como bien lo ves en la imagen. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Sí, profesor. Listo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, futuros cadetes del Perú? ¿Todo ok? Bien. Como siempre, que Oscar les agradece, ha sido un susto. Y ya nos estamos viendo pues para la siguiente grabación. ¿Ya? Ha sido un susto, jóvenes.